Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, vamos a hablar en esta ocasión de las lenguas. Ya ve que no hace mucho, pues acaba de pasar el Día Internacional de las Lenguas. Algo tan importante como una lengua, porque es lo que nos da origen, es lo que nos da presencia, es lo que hace la historia de quiénes somos y de dónde provenimos. Vamos a platicar en esta ocasión con el doctor José Luis Moctezuma Zamarrón. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ya ha estado con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí. Doctor, el año pasado o el año antepasado que platicábamos sobre la diversidad lingüística en México y ese problema que tienen las lenguas que están por desaparecer, ¿qué ha sucedido? Pues a pesar de que el 2019 fue nombrado por la UNESCO el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que acaba de terminar precisamente con un gran evento aquí en la Ciudad de México, en Los Pinos, precisamente hace 2 semanas, después del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, se vio que ese año no sirvió para avanzar realmente en poder revitalizar o refuncionalizar las lenguas, o sea, cambiar el modelo para que las lenguas se pudieran seguir hablando. Y entonces la UNESCO misma propuso que se llevara a cabo de 2022 a 2032 la década de las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, las lenguas originarias, digamos, las lenguas nativas de muchos lugares, de toda Latinoamérica, África, en Europa hay lenguas también minorizadas, en Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo. Hay lenguas que estaban ahí antes de que llegaran los colonizadores. A la llegada de los colonizadores, muchas lenguas desaparecieron, pero otras se mantuvieron. Pero vemos ahora con esta situación de la globalización, en donde los medios de comunicación juegan un papel importante, sobre todo los medios nuevos, las llamadas redes sociales, se ve como las lenguas dominantes, las lenguas de prestigio, como el inglés, el francés, el español, ahora el chino, el chino mandarín, como la gran lengua que se está expandiendo en todo el mundo, tienen un prestigio por una serie de situaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, que ha hecho que las lenguas nativas estén en graves problemas para seguir siendo el medio de comunicación de los hablantes de estas comunidades. Pero ¿se está haciendo algo, doctora? ¿Hay políticas públicas en defensa de las lenguas? Porque esas lenguas a lo mejor no se hablan de corrido, pero diariamente enunciamos palabras que son de alguna de estas dialectos. Lenguas o dialectos, porque bueno, la diferencia entre lengua y dialecto es que la lengua es una cuestión más abstracta que se define como la forma en que se denomina una lengua, y por otro lado los dialectos son las variaciones regionales o sociales de esta lengua. El español tiene múltiples dialectos, así como otras lenguas como el tarahumara o el náhuatl o otras lenguas que tienen muchas variantes de la misma lengua. Pero las políticas de lenguaje a nivel mundial, y particularmente aquí en México, no han dado los resultados que se han enunciado, sobre todo a partir de una serie de derechos que se les ha buscado que impacten en ellos. Desde la idea de que las lenguas indígenas y las lenguas en general son parte de los derechos humanos, y de que las lenguas juegan un papel fundamental en la identidad de un pueblo.
de un pueblo, llámese una comunidad indígena, llámese una nación. Y se han hecho múltiples políticas del lenguaje, no hay una política del lenguaje, hay múltiples políticas del lenguaje. Digamos que en México, desde la época colonial, hay políticas del lenguaje. Inclusive en el náhuatl fue la lengua llamada vernácula, porque era la lengua que se usaba en todos los espacios, porque el español casi no tenía presencia al inicio de la colonia. Entonces, hasta el norte de México llegó el náhuatl. ¿Pero qué tanto están funcionando estas? Estas políticas no están dando resultados, al contrario, estas políticas, y por eso se está queriendo revisar cómo modificarlas, estas políticas han sido muy efectivas, ciertamente, pero en estar desapareciendo las lenguas indígenas. O sea, es a la inversa. Es a la inversa, que a pesar de los discursos, a pesar de las leyes, a pesar de estas rimbombantes formas en donde se dice, es que hay tantos maestros bilingües, se hablan de este número de lenguas, etcétera, etcétera, lo que vemos quienes trabajamos con ellos y los mismos hablantes, ven que sus lenguas se están perdiendo y nosotros vemos que se están perdiendo esas lenguas. Que Hay un padrón, aquí en Sonora existe un padrón de cuántas lenguas subsisten y qué tanto, en qué tanto peligro están de desaparecer. Sí, de hecho nosotros tenemos esa información. Yo particularmente he trabajado muchísimo ese tema. Yo tengo 40 años de investigar el norte de México, más de 35 años de hacerlo aquí en Sonora, y tenemos datos fidedignos de que en Sonora es uno de los estados donde mayor problema tienen los hablantes de estas lenguas. Las lenguas en Sonora están desapareciendo. Se habla poco, entonces. O sea, hay muchos hablantes en algunos casos, como en el Mayo, que según el censo del conteo de 2015, había más de 42,000 hablantes. Hoy, en marzo, estamos en un proceso del censo para ver cuántos hablantes existen. Pero, a pesar de esos 42,000 hablantes de Mayo, esos 42,000 hablantes de Mayo, la gran mayoría, son adultos y adultos mayores. Ya no hay transmisión a los jóvenes y a los niños. Que va a desaparecer la lengua junto con ellos. Exactamente. Que yo he manejado de que es una lengua con mayor peligro de desaparecer, no por su número de hablantes, sino por las características de que ya no hay la transmisión a la siguiente generación. Pero hay otros casos tan patéticos como el Mayo. El Tohono O'odham, llamado Papago, tiene 15 hablantes nada más en México. 15 nada más. 15 hablantes. Y es una población bastante grande, ¿no? Sí, y en Estados Unidos tienen una población mayor, con mayor número de hablantes, pero que también está desapareciendo. O sea, a nivel mundial están desapareciendo estas lenguas originarias. Pero el Pima está en proceso de desaparecer, tiene la misma característica que los mayos. El Cucapá también tiene muy pocos hablantes. Todas las lenguas de Baja California están ya casi por desaparecer. Y el guarijío también tiene pocos hablantes. Y dos lenguas, particularmente aquí en Sonora, podríamos decir que tienen cierta vitalidad: el seri y el yaqui. Pero el seri, que junto con el kikapú, que son lenguas con muy pocos hablantes históricamente, durante el siglo XX, y digo, la parte que me tocó investigar, presumía de cómo, pero yo trabajé con kikapú en Coahuila, los de aquí de Sonora ya no hablan su lengua, y los seris, con menos de 1,000 hablantes, eran comunidades lingüísticas vitales. Pero resulta que para el siglo XXI eso está cambiando radicalmente. Esto sí que es sumamente lamentable, y preocupante. Vamos a hacer una pausa en este momento y ahorita regresamos para seguir platicando, doctor. Claro que sí. Pues, doctor, es sumamente lamentable, como decíamos antes de irnos al corte, que esté desapareciendo esta lengua. Porque, entonces, ¿qué va a pasar? Esto me lleva a pensar, ¿qué va a pasar
con el español mexicano o mexicanizado, donde muchas de las palabras que utilizamos a diario provienen de muchas lenguas indígenas. Sí, evidentemente la riqueza del español en México, no solamente, o sea, hablamos de un español, pero otra vez es español abstracto, el español mexicano. El español mexicano tiene muchas variantes a nivel regional, inclusive en Sonora no podemos decir otra vez el español sonorense. El español sonorense se nutre de diferentes variantes. Una cosa es lo que se habla en Hermosillo y otra es lo que se habla en la sierra, por ejemplo, o en la frontera o en la costa. Pero bueno, digamos que en las diferentes regiones las lenguas indígenas han tenido un impacto que le ha dado ese sentir a lo que llamamos español mexicano o español sonorense. Y en la medida en que desaparecen estas lenguas, están desapareciendo conocimientos de la naturaleza, de la sociedad, de cómo ven el mundo. Pongo nada más pocos ejemplos. El SERI tiene casi 300 términos para moluscos. Para moluscos. Ni el inglés, ni el español, ni ninguna otra lengua occidental tiene esa cantidad de términos. Entonces uno dice, bueno, estamos pensando que son atrasados cuando tienen 300 términos. Tantos términos. El yaqui y el mayo tienen diferentes universos. Nosotros hablamos del universo. Ellos tienen el universo del monte, el universo del mar, el universo de los sueños, el universo de un mundo florido. Tienen muchos universos que han de alguna manera impactado en la sociedad regional. La cosmogonía es el aporte también al desarrollo de la lengua por las palabras que de allí se derivan. Exactamente, es parte de eso. Lo que nosotros conocemos como todos estos términos son parte de estos términos que entraron precisamente porque no existía el término en español. Y entonces el español se enriquece, no solamente de los términos del inglés o del francés, se enriquece de todos estos términos de lenguas indígenas y tienen mucho más que dar. Si hubiera un contacto real entre las lenguas indígenas y el español, tuviéramos una riqueza todavía mayor de la que tenemos. Claro. O sea, sería al revés de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nos darían un conocimiento de otras cosas, de otra manera de ver el mundo. O sea, el ser bilingüe, por ejemplo, da la posibilidad de ver el mundo de dos formas. Con todas estas 68 lenguas y sus variantes, evidentemente tenemos un universo que todavía no nos damos cuenta. Apenas están trabajando. O sea, esta cuestión de los moluscos le llevó 50 años a una lingüista. 50 años. Reconocerlos. Investigar para llegar a estos resultados. Yo llevo 35 años y estoy dando cuenta de estos universos en yaquis y mayos. Y así podría hablar de muchas otras formas de ver ese mundo que han impactado en esta forma de ver el mundo por parte del español mexicano, o del español sonorense, o del español del sur del estado, etcétera, etcétera. Entonces, es una riqueza enorme. Pero además, la lengua por sí misma no es la cuestión. La lengua está relacionada con la cultura y la sociedad de las comunidades. Y entonces lo que tenemos aquí es estas formas en donde hay una relación con la cultura y la sociedad. El danzante de venado que está del venado yaqui, porque también hay venado mayo, el danzante del venado yaqui que está en el escudo del estado, es esta simbología que se tiene sobre la cultura de estos grupos. Y entonces hay una relación directa entre la lengua, la cultura y la sociedad. Entonces no es que nada más se vaya a perder la lengua, no es nada más que se vaya a perder esa palabra que simboliza algo. Se pierde parte de la cultura y parte de la identidad. Y que le ha dado forma a este orgullo sonorense, por ejemplo, para representarlo así muy concretamente. El orgullo de ser sonorense, de hablar de determinada manera, ha sido precisamente en la medida que este español sonorense estuvo relacionado con estas lenguas. Con el ópata, que desapareció, pero que nos dejó muchos términos, incluyendo todos los pueblos de la sierra. Bacadegua, Chiaconchi, Aribechi,
opodepe, y bueno, cuántos términos no hay en la sierra, que son términos del ópata. Y entonces, cuando alguien dice, si soy de Bacadehuachi, que siente ese orgullo por ser de Bacadehuachi, está atrás de eso toda la cultura que le dejaron los ópatas. Y hay quienes están reivindicándose incluso querer ser nuevamente ópatas en términos de la identidad, y nos han pedido a los lingüistas que si no les enseñamos la lengua ópata, cuando desapareció hace mucho tiempo y hay pocos materiales. Pero la gente de repente piensa que sí, que tiene un valor eso. Pero si los lingüistas están trabajando, están investigando, si las personas quieren conocer la lengua, ¿qué es lo que hace falta entonces para que haya un rescate, pero un rescate efectivo? Exacto. Porque se han hecho muchos intentos, pero un rescate efectivo de estas lenguas y que no desaparezcan. Sí, nosotros en 2018, a raíz del cambio político que hubo en México, formamos un grupo que se llama Grupo de Acompañamiento a Lenguas Amenazadas. Este grupo se dio la tarea, a partir de toda la experiencia de lingüistas y después ya de hablantes, promotores culturales, maestros bilingües, de ver que había fracasado las políticas del lenguaje en México, y estamos proponiendo unas nuevas políticas del lenguaje en México, realmente políticas de lenguaje integrales, que vayan más allá de lo que se ha hecho, que recompongan todas estas cuestiones a nivel de la educación indígena, pero a nivel de la educación a nivel federal y estatal, donde las lenguas y de las culturas estén presentes, para que la gente tenga claridad de esta diversidad, de esta riqueza, que le permita precisamente poder reivindicar estas lenguas y estas culturas y poderlas integrar en esta sociedad y recrearlas de otra manera. Y pensar que no son atrasados los indígenas, que la pobreza no es por hablar una lengua, por tener una cultura, es por otros motivos totalmente distintos. Pero hemos visto cómo en otros lugares se ha reivindicado la lengua y la cultura, como en los maoris en Nueva Zelanda, y ha dado resultados magníficos, donde los neozelandeses ya se sienten con una identidad que viene, en términos de sus orígenes, de los maoris, de un grupo indígena que ya estaba ahí cuando llegaron los europeos a Nueva Zelanda. ¿Cuántos siglos se trabajó para conseguir esto? Muy poco tiempo. En los 70 del siglo pasado estaba desapareciendo la lengua. A partir de los 80 empieza esta reivindicación, y para ahora, en todo el gobierno, el Estado, la sociedad neozelandesa, tienen a los maoris como uno de los símbolos importantes. 4 décadas, prácticamente. Exactamente. Entonces podemos recuperar eso. Podemos recuperar eso y darle a las sociedades, tanto regionales como nacionales, una idea diferente de lo que es eso, para que tengamos esta idea de identidad, una identidad que se está perdiendo. ¿Cuál sería el aporte? Más bien, ¿qué tendríamos que aportar los medios, los padres de familia, los descendientes de grupos, que somos la mayoría de grupos indígenas? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que hacer un programa integral en donde desde la escuela, no solamente indígena, sino la escuela primaria, donde se da español nada más, que se den conocimientos de las lenguas, conocimientos de las culturas, más allá de lo que se da ahora, que es muy poco y no efectivo, y no con las características que pudiera realmente tener un impacto, y los medios de comunicación tener una mayor presencia de estas lenguas, de estas culturas, como para que la gente empiece a sentir que esta diversidad lingüística y cultural es algo que le es propio a nuestra sociedad. Que al contrario de pensarlo como un ente homogéneo y decir, es que es el español y la cultura mexicana la que tiene que imponerse, es la gran diversidad que tenemos, así como la gran diversidad gastronómica que tenemos en México, mucho debido a los grupos indígenas. Mucho debido a los grupos indígenas. Así como eso, y con muchas otras cuestiones culturales, así, si nosotros juntos, instituciones, comunidades originarias, académicos, medios de comunicación, escuela, si juntos se trabaja en un modelo integral donde se pueda reivindicar la lengua y la cultura de la sociedad de estos grupos, va a haber un cambio en la mentalidad de la gente,
y se va a recomponer lo que llamamos este tejido social tan desgastado. Con la globalización hemos visto cómo este tejido social se ha visto descompuesto totalmente y no hay mecanismos para recuperarlo. Sin embargo, doctor, pues yo sé que no es así como que, ay, que bueno, pero la Organización de las Naciones Unidas, en comparación, y ahí lo de que no es que bueno que nos estemos comparando, pero en comparación con otros países, México sí está haciendo algo por el rescate. Está tratando de hacer algo. La ONU lo reconoce, ¿no? La ONU lo reconoce, pero desgraciadamente para los especialistas y para los hablantes de las lenguas que hemos visto cómo en los últimos años hay esta desaparición, aunque hay toda una serie de instituciones, leyes, escuelas bilingües, etcétera, los resultados han sido contrarios a estos planteamientos. Entonces, realmente se tiene que poner en práctica estas políticas de lenguaje integrales, en donde participen sobre todo los hablantes de lenguas indígenas, el Estado con el gobierno, para que se hagan políticas serias que den cuenta de eso, y el apoyo de los académicos, que además esto repercuta en que la sociedad vea esto como su patrimonio, como esta diversidad ecológica que tenemos en México, así vea esta diversidad lingüística y cultural como un patrimonio tan importante que nos da sentido de identidad y que no percibimos porque la cultura y la lengua son dos aspectos que no son naturalmente percibidos. Al contrario, son naturalmente vistos como parte de uno. O sea que el esfuerzo que se hace aquí en el estado de Sonora por la preservación de nuestras lenguas, pues se retome en otros estados y lo mismo de allá para acá. Exacto. Entonces, el rescate de las lenguas es asignatura pendiente y es donde debemos centrarle todos. Exactamente. Es una asignatura que nos surge porque estamos diciendo que en una generación puede desaparecer la mayoría de las lenguas indígenas que se hablan en México. Así, en una generación. Esperemos no llegar a eso, doctor. Esperemos que no. Y estamos trabajando por eso, los que queremos. Y qué bueno que Televisión Educativa abre estos espacios precisamente para que en estos diálogos se vea este tipo de problemáticas. Así es, doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta ocasión y en las anteriores, y esperemos que muy pronto regresar. Claro, gracias, doctor. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días, la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.